Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen, sean bienvenidos. El calendario dice que es lunes 8 de diciembre del 2025, con bastante que compartir en lo que va de este inicio de semana, esperando que ustedes hayan tenido pues un bendecido fin de semana. Bueno, comentarles que hay un tema del cual los principales medios de comunicación, que son aliados de los demócratas, no quieren mucho mencionar, y es que el programa o el planteamiento que hace el presidente Donald Trump con relación a los aranceles, podríamos nosotros, ya casi finalizando este 2025, podríamos decir que este es un gran acierto que ha tenido el presidente. Claro, esto no lo va a escuchar usted en los principales medios de comunicación, porque ellos atinan siempre a estar poniendo de por medio la asequibilidad, por ejemplo, de las personas o la economía misma de la clase media, clase baja. Algo que sí es cierto y no se puede desconocer, y es que nosotros tampoco vamos a ser de esa línea de fanatismo de derecha o fanatismo conservador. Lamentablemente, por mucho que haya intentado el presidente Donald Trump revertir la situación económica de los estadounidenses, no ha mejorado como se esperaba la economía. Estamos viendo que todavía la canasta básica o los productos básicos no han bajado de precio. Puede haber muchos factores. El mismo presidente puede decir con su equipo de trabajo que esto depende más de quiénes son los que importan los productos o aquellos que decidieron almacenar grandes cantidades, como por ejemplo los grandes supermercados, y los cuales compraron a precios relativamente elevados. Y que habrá que esperar que cuando se les vacíe todo el stock, entonces puedan comprar a precios mucho más bajos y esto transmitírselo al cliente. La pregunta será, ¿estarán dispuestos los dueños de negocios, sobre todo los grandes supermercados, a hacer todo este trabajo de cambiar las etiquetas? Y si costaba $12 y ahora, con los nuevos precios, con el establecimiento de los aranceles, si esto hubiera bajado $9, ¿será que ellos tienen la decencia, la hidalguía o siquiera el ponerse en los zapatos de los clientes para poder bajar los precios? No lo sabemos. Total, no se puede obligar a la industria privada. Nosotros no vivimos en un país socialista o comunista. Sin embargo, pues esperamos que esa promesa del presidente se pueda ir cumpliendo en estos próximos 3 años que todavía le queda de mandato. Lo que es importante, creo nosotros, mencionar, y en honor a la verdad, es que esto que ha declarado el presidente Donald Trump como la independencia económica de los Estados Unidos, pues sí está teniendo réditos. Tal vez no lo estamos viendo nosotros de forma directa, sin embargo, en los papeles, y además, en lo que significa ser estadounidense, productor, exportador, también está teniendo un impacto muy positivo. Y de esto, los principales medios de comunicación, que son aliados de los demócratas, no lo van a mencionar. Incluso sabiendo que hay cifras que lo demuestran. Pero yo creo que el punto más importante al mencionar este tema es que el presidente Donald Trump puso sobre la mesa un problema que los politiqueros no lo querían tocar. Primero, porque es antipopular. Segundo, porque muchos de estos politiqueros están de alguna manera subvencionados, pagados para a través de lobbies, ellos no meterse mucho en esto. Lo cierto es que la realidad por muchas décadas en los Estados Unidos, que es uno de los principales consumidores, además que importa todo tipo de productos y desde cualquier parte del mundo, la situación de intercambio comercial era realmente injusta y lo sabían. Lo peor es que los países que exportan sus productos hacia los Estados Unidos lo saben. No solo lo sabían, lo saben. Entonces, hablar de que Estados Unidos necesitaba no solo restituir su imagen como primera potencia económica y militar del mundo, sino también comercial. Tiene que haber algún sentido de justicia, porque se supone que esta es la nación que más le consume a muchos países del mundo. Pero tiene que haber también una reciprocidad.
Si nosotros importamos todo tipo de productos, pero adicionalmente a ellos se le bajan los aranceles para que sea de acceso fácil, incluso poniendo en riesgo la industria local, pues entonces también tendrán que hacer ese esfuerzo los países extranjeros. Sin embargo, hay una animadversión, más de 20 años, por ejemplo, hablemos de este continente, del continente americano. Desde la llegada de Hugo Chávez Frías, de Luis Ignacio Lula da Silva y muchos de otros zurdos, tenemos más de 2 décadas en las cuales hay un sentimiento antiestadounidense muy marcado. Y esto no solamente es en la retórica, sino también en la práctica. Muchos de estos países cobran extremadamente altos aranceles precisamente para que los productos estadounidenses no sean adquiridos de manera fácil. Ahí podemos fácilmente, yo le puedo hablar en lo personal, en mi país, en Bolivia, que los aranceles cuando se trata de producto americano, de los vehículos americanos, es el que más alto paga el interés. O sea, digo el arancel. Y me imagino que muchos otros países hacen lo mismo, y no necesariamente porque en su industria sea, por ejemplo, la venta de automóviles hechos en esos países de Hispanoamérica. No. Incluso si hablamos de Canadá o hablamos de México, México podrá tener su industria manufacturera de vehículos, pero que diga propiamente Made in México. O sea, que no sea la Ford, que no sea la Volkswagen, que no sea otras marcas, porque la Volkswagen no es mexicana, la Volkswagen es alemana. La Ford o cualquier otro derivado de la GM es americano. Entonces, ¿cuántos vehículos propios de México podríamos decir que son los que más y mejor se comercializan? No son muchos. Sin embargo, los aranceles de proteccionismo son extremadamente altos en muchos países de Hispanoamérica. Y esto es injusto. Si le van a cobrar aranceles altos a los Estados Unidos, pues Estados Unidos también debería cobrarles aranceles también altos. Y esta es la injusticia que plantea el presidente Donald Trump y que la mayoría de los políticos que viven de la política no lo quisieron hacer. Y lo sabían. Demócratas y republicanos. O sea, el trabajo sucio a nadie de la politiquería no les gusta hacer. Sin embargo, hay un presidente patriota que dice, nosotros debemos estar en igualdad de condiciones que el resto de los países. Nuestra manufactura, por años, en el siglo pasado, realmente tenía un código de aceptación muy alto, muy requerido. Mucha gente, yo recuerdo en mi país, cuando se hablaba de industria americana, decían que era de lo mejor, empezando por los metales. Las cocinas, ya sea industriales, lo que llegaba de los Estados Unidos era realmente muy bien apreciado. Y eso ha ido cambiando con el pasar de las décadas, precisamente, ¿por qué? Porque ahora tenemos una industria que ha sido convencida por el consumismo, más no por la calidad. Ahí tenemos toda esta basura de cosas que exporta China, porque son basura desechable, que cuesta la mitad de $1 muchos de sus productos, tal vez menos. Sin embargo, la gente hoy quiere hacer uso de un martillo, aunque sea desechable, que es chino, y pagar $1, solamente es un ejemplo, a no pagar un martillo alemán, que bien puede costar $8 o $9. Sí, usted podrá decir cuesta 8 o 9 veces, pero estamos hablando de calidad y de un trabajo bien hecho. No de una imitación, porque generalmente el chino piratea, copia todo, no paga patentes. Por eso la industria china es muy desleal. Sin embargo, tenemos un presidente Donald Trump que pone este tema sobre la mesa y que está logrando hacer cambios importantes para nuestra economía. Entiendo que por ahora el ciudadano estadounidense no lo está viendo el impacto de forma directa, cómo está beneficiando su bolsillo. Sin embargo, hay artículos que, por ejemplo, puedo leerle dice, ¿no? Los cambios de política, largamente esperados, soluciones sencillas y de sentido común a un problema que llevaba casi medio siglo, tuvieron un impacto inmediato en las empresas estadounidenses. Desde los compromisos japoneses con el acero y la inteligencia artificial hasta las inversiones en Oriente Medio en energía, aviación, bienes raíces, biotecnología, Estados Unidos volvió a demostrar al mundo su apertura a los negocios y los mercados globales respondieron de la misma manera. Como resultado, cientos de miles de millones de dólares han llegado a nuestras costas entre ingresos externos e inversiones extranjeras directas que han enriquecido directamente a las arcas estadounidenses. En total, Estados Unidos va camino a recaudar
cerca de $1 billón solo este año, una cifra que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, ha mencionado con gran orgullo, pues indica un cambio radical en la trayectoria estadounidense, una corrección de rumbo desafiante respecto a lo que los profetas del desastre habían pronosticado durante mucho tiempo sobre la posición de este país en el mundo para el siglo XXI. Estados Unidos había sido descartado durante mucho tiempo por las autoproclamadas intelectuales de los años de Biden y Obama. Esta clase predijo que Estados Unidos estaba condenado a seguir los caminos de Gran Bretaña y Roma, un imperio agobiado por demasiada deuda y muy poco crecimiento, y que era demasiado tarde para expurgar el virus, que en poco tiempo se tragaría por completo a esta otrora gran potencia, mientras otras potencias en ascenso como China e India ansiaban superarla. Claro, lo demás ya puede ser más un tema de opinión. Sin embargo, lo cierto es que se habla de que tan solo en este 2025, y no en todo lo que ha sido el año, porque recuerden que Estados Unidos, con esta declaración del presidente Donald Trump, no es que haya él salido presidente o haya sido posesionado presidente y haya comenzado esto. No. Apenas es un poco más de medio año. Sin embargo, hay grandes cambios que se espera vayan a llegar para el 2026, en los cuales estamos esperanzados. Haremos la cobertura, como siempre digo, lo más objetivo posible, para así también el pueblo estadounidense no se deje convencer con estas mentiras que va dando los principales medios de comunicación. Cambiando de tema, déjeme decirle que se ha dado a conocer que la administración del presidente Trump ha logrado rescatar a 62,000 niños migrantes del tráfico sexual, el trabajo infantil. Esto para nosotros es de tremenda importancia, porque la lucha por la defensa de los niños tiene que ser hoy más que nunca una de las banderas en las cuales debemos sumarnos como sociedad civil. Dice este artículo, más de 62,000 niños migrantes han sido rescatados por la administración Trump y salvados de malas condiciones, incluido el tráfico sexual y el trabajo forzado después de que cruzaran la frontera sin sus padres bajo la administración Biden. Esto lo ha dicho el zar fronterizo Tom Homan. Más de 500,000 de niños fueron introducidos de contrabando a este país bajo el mandato de Joe Biden. Perdieron la cuenta de 300,000. El presidente Trump se comprometió desde el primer día a que haríamos todo lo posible por encontrar a cada uno de estos niños. Sabemos que muchos de ellos son víctimas de trata sexual, muchos están en trabajos forzados, muchos sufren abusos. No puedo hablar de algunos de los malos tratos que descubrimos. El presidente Trump demostró una vez más por qué es el mejor presidente de mi vida, más de 62,000 niños rescatados. Además, Homan también dijo que la administración Biden había ignorado a los niños migrantes y no los estaba buscando. Los 62,000 niños habían sido rescatados entre el inicio de la administración Trump y el viernes pasado. Los republicanos y denunciantes han alegado que son entre 300,000 y 500,000 niños migrantes que estaban desaparecidos o perdidos bajo la administración Biden. Los críticos dicen que esta estadística proviene de un informe del Departamento de Seguridad Nacional del año pasado, que, ojo, cuando dicen del Departamento de Seguridad Nacional del año pasado, quiere decir que son empleados de Biden. Sí, de la administración Biden. Que concluyó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, liberó a 291,000 niños migrantes sin notificaciones para comparecer ante el tribunal entre el año fiscal 2019 y mayo del 2024. Y no tiene forma de rastrearlos después de que llegaron al país como menores no acompañados. Durante el ciclo de campaña del 2024, el presidente Trump y Homan atacaron con frecuencia al expresidente Joe Biden por perder el rastro de los menores no acompañados que cruzaron esta frontera. Esto ni siquiera es posible de creer. 325,000 niños migrantes están desaparecidos, muchos de los cuales han sido víctimas de trata y violación, dijo el presidente Trump en campaña, o el candidato Trump. En privado, Biden supuestamente arremetió contra el exsecretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, por el fracaso de su departamento en manejar un aumento de niños migrantes no acompañados en la frontera sur. Homan tomó nota de la reacción negativa de Trump ha enfrentado por su agresiva represión en la frontera y subrayó los beneficios humanitarios
de esas políticas duras. Son cómplices, dijo Homan, sobre los demócratas. Esto lleva sucediendo 4 años, tráfico sexual en cifras históricas, niños cruzando la frontera en cifras históricas, muertes de migrantes cruzando la frontera en cifras históricas. Te guste o ames al presidente Trump, tienes que admitir que este hombre ha demostrado cada día que está salvando a Estados Unidos. Bajo la administración Biden se registraron más de 301.981 encuentros en la frontera suroeste durante diciembre del año pasado, según datos de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Los encuentros se desplomaron a tan solo 11.711 el mes de octubre, el más reciente del que se dispone de los datos. Aquí lo que me interesa a mí es hablar de esta cantidad de niños, 62,000, que todavía sigue siendo menos de la mitad por rescatar. Esto no es un invento que usted pueda decir que ahora los republicanos están haciendo uso de esta bandera para poder decir que están salvando niños y que no es más que una medida política. No. Yo quisiera que usted se tome el tiempo para revisar cuántos informes hay en el Congreso de los Estados Unidos y aparte informes que son privados. Por ejemplo, la señora Rodman, que ha sido una empleada federal quien ha ido de encubierta a la frontera y además ha ido haciéndole seguimiento a niños, no a muchos, pero digamos una cantidad significativa, entre niños y adolescentes que habían llegado solos a la frontera y que fueron registrados por la administración del presidente Joe Biden y que, de acuerdo a una instrucción de la misma administración de Joe Biden, bastaba que alguien simplemente llenara una aplicación en línea para poderse adjudicar a niños que ni siquiera eran familiares, siquiera conocidos de sus papás. Esto fue realmente muy triste. Hay otro reporte del cual yo recuerdo muy bien cuando todavía era parte del equipo James O'Keefe con Proyecto Veritas, donde hicieron una investigación muy detallada y creo que vale la pena revisar. Usted vaya a su página oficial del Proyecto Veritas y va a encontrar, claro, tiene que ir buscando videos que son del 2022, 23 también, que le van a mostrar cómo cuando van a hacer las preguntas, porque logran encontrar a niños en complejos de apartamento. Fíjese, solamente póngase a pensar en esto. De 4 a 5 niños que estaban viviendo en un mismo departamento, en un complejo de apartamentos, pero en un solo cuarto, en un mismo apartamento, viviendo estos 4 o 5 niños que fueron reclamados por una misma persona que ni siquiera era familiar o amigo de los padres. En este mismo apartamento habían viviendo 4 hombres, no había una sola mujer. Y los niños estaban ahí, y algunos de estos niños eran utilizados por estos mismos salvajes para llevarlos a las esquinas a pedir dinero. Algunos arriesgándose a que sean golpeados, accidentados o algo. Sin embargo, eso no les importaba porque no eran sus hijos. En este mismo complejo de apartamentos, este mismo trabajo de investigación logra dar con 2 señoritas, adolescentes, que no quisieron mostrar su imagen ante la cámara, se dieron la vuelta, pero cuando ya empezaban a hacerles las preguntas, muchas de ellas, o las 2, rompían en llanto. Porque resulta que estas jovencitas ya habían sido abusadas al momento de pasar por la frontera. Cuando llegan aquí y les dicen que tienen que pagarle a los coyotes del crimen organizado, le tienen que pagar al coyote por haberlas cruzado a los Estados Unidos. ¿Qué le parece? Entonces, para poderles pagar, las estaban prostituyendo. 15, 16 años. Y que estaban viendo el momento de cómo podían escapar, porque ya no podían seguir con eso. Sin embargo, tenían también el temor, porque estos mismos coyotes ya se habían encargado de averiguar quiénes eran sus padres, en dónde vivían. Estas 2 de México.
Para que usted tenga una idea. Y como este caso, se han reportado muchísimos. Esta misma señora Rodman ha tenido la hidalguía de presentarse ante el Congreso de los Estados Unidos en más de una oportunidad. Porque al principio se decían que eran 25,000. Seguían escarbando datos, se subió a la cifra de 100,000. Y es que también en la medida que el gobierno de Joe Biden abrió las fronteras de par en par y nadie lo controlaba, seguían viniendo. O sea, yo por eso dentro de mí siempre me he preguntado, ¿por qué no acusar a los padres inmigrantes de estos niños que envían solos? ¿Por qué no acusarlos también de negligencia? En los Estados Unidos, si tú te olvidas de tu hijo, incluso abriéndole la ventana, si tú entras un rato a la tienda y dejas a tu hijo en el vehículo, y más en una época de verano, donde existe el riesgo de que tu hijo se pueda asfixiar, basta solamente unos minutos para que tu hijo se pueda morir asfixiado. Y aquí en los Estados Unidos, por penas que, entre esas la que le estoy mencionando y otras que pueden ser mucho más leves, el Departamento de Niños y Familias te quita a tu hijo. Sí, no te lo deja ver. Y tienes que pasar un montón de tiempo yendo a psicólogos y terapias y entrenamientos y muchas cosas. Y a esta gente que le han metido, estiércol en la cabeza, a estos padres de familia, que les han metido la idea a estos demócratas de que si mandas a tu hijo y tu hijo es aceptado y tu hijo es registrado, entonces tú, una vez que digas que es tu hijo, entonces tú puedes tener la posibilidad de tener papeles en los Estados Unidos. ¿Se da cuenta? Así de mal está la sociedad. Pensar que puedes utilizar a tus hijos para un beneficio migratorio, poniéndolos en riesgo, poniéndolos en manos del crimen organizado. Y no hay ley que castigue a estos padres por negligencia. Es que esto es lo que realmente indigna y molesta. Yo quisiera que usted vea cómo hay gente de verdad buena, comprometida con la defensa de los niños, que ha ido y se ha presentado ante el Congreso de los Estados Unidos porque hay investigaciones. Lo peor de todo esto, y le voy a comentar en un estudio, lo peor de todo esto es que el gobierno demócrata de Joe Biden lo sabía. Al volver de la pausa hay un estudio del cual le voy a hablar. Esta gente lo sabía. Ellos elaboraron todo esto. Ellos permitieron todo esto. Y cuando se denunció, cuando los principales medios de comunicación debieron haber hecho su trabajo, cuando este grupo de investigación que empezó a decir, les están entregando a niños, incluso a personas que tienen problemas con la ley, que incluso algunos tienen observaciones por violación de menores. Sin embargo, les están entregando a estos niños, claro, porque como no habían padres, no había nadie que se quiera hacer cargo de esos niños, y era un problema, porque ya cuando habían dado a conocer que, por ejemplo, Barack Hussein Obama había sido el que preparó las jaulas para los niños en las zonas fronterizas, en los centros donde retenían a inmigrantes, entonces esto cayó muy mal para la administración de Obama. Por supuesto, para los demócratas esto fue un verdadero golpe, que no pudieron ni siquiera ocultar sus aliados de los principales medios de comunicación. Entonces, para evitar esta mala propaganda, decidieron que había mejor que elaborar una instructiva para que cualquiera que se quisiera hacer cargo de un menor de edad solamente fuera y se registrara en línea, en el internet, y que dijera yo puedo hacerme cargo del niño. Y ya está. Y así les entregaron. Denunciaron todo esto, pero los principales medios de comunicación no lo alertaron. Así de cobardes son los principales medios de comunicación. Y hasta el sol de hoy siguen encubriendo todo esto. No quieren hablar sobre esta situación. 62,000 niños. Póngase a pensar en esa cifra, por Dios. ¿Quién sabe dónde están? ¿Con quién están? ¿O cómo han estado viviendo estos 62,000 que han sido rescatados? El crimen organizado está operando y se ha fortalecido durante la era de los demócratas. ¿Por qué cada inmigrante, así sea no acompañado el niño, alguien ha pagado por ello? Si no es el mismo niño pagando con su cuerpo. Se ha fortalecido y hoy más que nunca sigue operando en los Estados Unidos.
Y seguimos protegiendo a todos estos delincuentes pensando que estamos haciendo bien al no dejar que ICE haga su trabajo. Necesitamos encontrar a estos niños. Necesitamos saber en qué parte están y quiénes los están traficando. Tenemos que despertar. Son niños. Usted me dirá, pero pues a la final, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer mucho. Denunciar, que es lo más importante. La gente, yo creo que a esta altura del partido, quienes son asiduos a lo que nosotros hablamos de la agenda globalista, en esta Agenda 2030, a veces ven estos hechos y todavía no unen cabos o no ponen las piezas del rompecabezas para empezar a tener una idea del panorama geopolítico, del panorama global. La agenda de género, la agenda trans, que busca la confusión identitaria del niño, lo hace para que el niño se separe de la familia, para que el niño no obedezca al padre ni a la madre. Le crean una crisis identitaria para que el niño, cuando se crea mujer y el padre le diga, mira, hijo, no es así, y aunque le hablara con amor, como tienes a Netflix, Hulu, Disney, las escuelas y toda esta agenda LGBT y trans, que todos los días los bombardean con estas confusiones, entonces el niño prefiere irse con el que le va a dar la razón. ¿Sí? Va y le dice a su profesor, que es otro woke, o al director, que es otro woke, y entonces ellos van a decir, no, usted no está comprendiendo a su hijo, usted tiene que afirmar lo que su hijo quiere. Y empieza el proceso para quitarle al niño. ¿Cuál es el propósito del avance de la Agenda 2030? La agenda de género, la agenda trans, las infancias trans. Separar al niño de sus familias. ¿Cuál es el objetivo final de esto? Que el niño crezca solo, aislado, confundido y adoctrinado. Y en este campo han avanzado muchísimo. Pero ahora, cuando yo le digo que hay que poner las piezas en el rompecabezas, veamos esta otra parte. Si tienes más de 300,000 niños que están dentro de los Estados Unidos, que no sabemos si están siendo abusados, traficados, si comen, si están estudiando. No lo sabemos. Pero ¿por qué este es un gran avance para esta Agenda 2030, la agenda globalista? Precisamente porque ahí ya no tienes que hacer más nada. Tienes a niños que ya los han separado de las familias. Tienes una sociedad futura que va a odiar a los adultos. Así como si se sigue permitiendo que todos estos niños confundidos sigan entrando en esta agenda de adoctrinamiento de género, al final van a terminar odiando a su gobierno, a su estado, a su político, a sus padres, van a ser resentidos y constantemente van a vivir en depresión. Claro, esto puede significar que es un nuevo cliente para la industria médica y farmacéutica, pero aquí lo más grave es que cada vez vas a tener gente más resentida, infeliz. Y estos son los futuros niños, estos niños son más bien el futuro, futuros adultos, que se van a convertir en esos mismos resentidos. ¿Por qué? Porque estos niños que han sido tomados para ser traficados, abusados, van a tener un resentimiento general contra la sociedad. No van a acudir más a sus padres porque saben que sus padres los han abandonado intencionalmente, con el propósito de querer aprovecharse de los niños para tener un beneficio migratorio. Sí, estos mismos niños van a ser presas fáciles ya no solo para la agenda de género, van a ser presas fáciles para el narcotráfico, ya sea para que sean distribuidores o consumidores. Y de ahí son presas fáciles para la industria médica y farmacéutica. Tenemos que empezar a ver que el deterioro de nuestra sociedad está pasando frente a nuestros ojos y está siendo premeditadamente llevada a cabo. Tanto por los politiqueros de izquierda que están muy comprometidos con la agenda globalista, como también la gente que forma parte del Partido Republicano, incluso se hacen llamar conservadores, pero que pertenecen a ese estado profundo, que quiere esta sociedad de esa manera. Una sociedad corrompida, enojada, frustrada,
resentida, una sociedad infeliz, una sociedad a la cual lamentablemente va a seguir permitiendo que la delincuencia, la criminalidad, siga siendo parte de su vivir, de su diario vivir. ¿Esa es la nación en la cual usted quiere vivir? Pues si no le gusta lo que está pasando ante nuestros ojos, habrá que hacer una profunda reflexión. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde que usted puede ser parte de este programa escribiéndonos a nuestro correo electrónico, pero también a nuestras redes sociales. Freddy Silva Ayala, Freddy Silva 80, Freddy Silva TV en las principales redes sociales. Le agradezco que siempre me ayuda a compartir mi contenido. También lo invito a que vea loramediatv.com, loramediatv.com. Es un portal de noticias donde además de este programa usted va a ver contenido y periodismo objetivo. www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Antes de ir a la pausa, le decía que íbamos a ver un informe sobre cómo la administración de Joe Biden sabía que lo que estaban haciendo iba a traer graves consecuencias. El hecho de promover las políticas de fronteras abiertas, ellos sabían a lo que se estaban enfrentando y sabían lo que iba a venir. Dice que los asesores, en este artículo del New York Post, los asesores del presidente Joe Biden le advirtieron que sus planes de inmigración podrían provocar un caos en la frontera de Estados Unidos, pero los ignoró. Esto es un memorando que recientemente se ha descubierto. Su equipo le dio ese consejo a Joe Biden cuando todavía estaba en campaña contra el presidente Trump en el 2020. Un posible aumento podría crear caos y una crisis humanitaria, abrumar las capacidades de procesamiento y poner en peligro la agenda de la nueva administración, escribieron los asesores de Joe Biden. Este es un informe que ha sacado el New York Times. Sí, el periódico progresista, aliado de los demócratas. Pero veamos lo que dice. El memorando advirtió que era posible una gran afluencia dado el enfoque de Biden, el retraso de la administración Trump y las dificultades del COVID-19. Su equipo ofreció medidas que Biden, ahora de 83 años, podría tomar para frustrar una afluencia de inmigrantes ilegales, incluidas formas de rechazar las solicitudes de inmigración con mayor facilidad, posiblemente reteniendo a los solicitantes de asilo en centros de recepción hasta que sus casos puedan ser escuchados y transfiriéndolos a otros países. Joe Biden, sin embargo, optó por ignorar el consejo. Cuando Biden asumió el cargo, apenas unos meses después, sus asesores políticos siguieron instando a la administración a tomar medidas enérgicas contra los cruces fronterizos y aumentar la vigilancia fronteriza. El consejo cayó, dice acá, en oídos sordos nuevamente después de que los principales asesores sugirieron que una ofensiva alejaría a los votantes progresistas y que la inmigración no era una preocupación importante para los estadounidenses que viven en estados fronterizos. En los primeros 3 meses del mandato de Biden en la Casa Blanca, el aumento de los cruces fronterizos ya había superado cualquier récord de la administración anterior de Trump. Los asesores políticos también plantearon la idea de que los federales ayuden a los funcionarios locales a transportar a los migrantes a sus destinos finales dentro de Estados Unidos para aliviar la presión sobre las ciudades fronterizas. El plan, que era similar a la campaña que el gobernador de Texas, Greg Abbott, terminó llevando a cabo y que vio a autobuses llenos de migrantes enviados a Nueva York, fue rechazado porque los asesores de Biden argumentaron que solo alentaría a más solicitantes de asilo. Los errores cruciales le costaron las elecciones de 2024, según exfuncionarios de la administración Biden. Joe Biden, por su parte, culpó a los republicanos de las fallas de su agenda de inmigración que bloquearon los esfuerzos de su administración. Terminó usando su autoridad
para cerrar la frontera sin el Congreso hacia el final de la campaña presidencial de 2024. Cuando quedó claro que el Congreso no actuaría, Biden tomó medidas decisivas por su cuenta, dijo un portavoz de Biden al New York Times en un comunicado. Miren, aquí hay mucho que nosotros podríamos decir con mucha certeza. Se lo dijimos. No era teoría de conspiración. Lo que los demócratas, usando a sus aliados, los principales medios de comunicación, de que ellos no habían promovido las políticas de fronteras abiertas, se cae también con este memorando encontrado. Ya veíamos cómo las políticas del presidente Trump habían evitado o habían hecho caer los cruces fronterizos. Sin embargo, para el 2020, los demócratas utilizaron esto y pintaron al presidente Donald Trump como un presidente antiinmigrante. Y el mensaje fue claro, y usted puede ver todavía las campañas, tanto los que pagaron la campaña, igual que las organizaciones sin fines de lucro. Ellos decían que la administración Trump era una administración antiinmigrante, inhumana, insensible, y que a partir del gobierno de Joe Biden, que si era elegido, porque esto fue durante campaña, que si era elegido Joe Biden, esto iba a acabar y que los inmigrantes iban a recibir un trato justo y digno y que van a ser bienvenidos con los brazos abiertos. Sí, no es un invento mío. Usted puede revisar las campañas, cómo se manejaron a través de los demócratas, la invitación abierta y pública para que la inmigración masiva y descontrolada venga para los Estados Unidos. Y ahora usted me dirá, pero ¿cómo es que esto se da y se permite y se ejecuta? Porque no solamente se trataba del gobierno, o más bien del Partido Demócrata, aliado de la agenda globalista, sino de una agenda tanto de las Naciones Unidas como del Foro Económico Mundial para provocar esta migración masiva y descontrolada. Sí, parece mentira, pero todo esto, si usted se fija, se fue moviendo en paralelo. Ya es mucha coincidencia que el Foro Económico Mundial nos venga a decir en sus 8 predicciones que 1,000 millones de migrantes iban a ir de países de tercer mundo para Occidente, a las naciones de primer mundo. Usted se preguntará, ¿cuántos terremotos, cuántos tsunamis, cuántos tornados, cuántas tragedias naturales ocurrieron en el mundo como para que 1,000 millones de migrantes del sur, o sea, toda la gente tercermundista, invada los países del norte? Revise. No, nada de esto pasó. Y si pasaron algunos terremotos, tsunamis, eso, pero pues no necesariamente para que 1,000 millones de personas tengan que emigrar. Sin embargo, hemos visto cómo constantemente en todos los medios de comunicación se fueron llevando campañas para que aceptáramos la inmigración. Para que primero usted se le meta por la cabeza con ingeniería social que si era un buen ser humano, y además, como usted es inmigrante, aunque sea ciudadano de un país al que ya ha decidido ir a vivir, entonces usted tenía que darle la oportunidad al resto de inmigrantes. Sí, no, en general. No decían que si usted fue un buen ciudadano, que respetó la ley, si usted era un ciudadano que se adaptó a su sistema donde ahora vive, que aun siendo musulmán, no, usted respetaba su tradición cristiana porque usted era un invitado. No le estaban diciendo que usted se convierta al cristianismo, no, le estaban diciendo que respete. Sin embargo, el planteamiento fue, como siempre lo hace la Agenda 2030. Respeta a los otros inmigrantes y como a usted le dieron paso para que entre, usted tiene que dar paso al resto. Así son delincuentes prontuariados, agresores sexuales, hombres que están en edad militar, no importa nada de eso. Todos entran y todos entran porque son inmigrantes. Sí, y así le convencieron a la gente. Y después empiezan a hacer campañas para que usted sea más humano, para que tenga empatía, para que sea buenito, ¿no? Estas campañas de buenismo, ¿no? Para que todo el mundo pase, este es un país rico y puede darle de comer a todos.
Y lo mismo pasó en Estados Unidos, en Canadá, igual que en Inglaterra, o sea, en general el Reino Unido, igual que en Francia, Portugal, París, o sea, la mayoría de los países de primer mundo en Europa. Y hoy, mucha gente dice, pero es que esto no es así. No. Sí, esto es parte de un proyecto. Un proyecto muy bien elaborado, pero además muy bien financiado. Sí tenemos el COVID-19. Ahora, el COVID-19, no voy a entrar mucho en esto porque entiendo que no quiero salir mucho porque es demasiada información tal vez para muchas personas, pero el COVID-19 ya se ha comprobado, y le digo que en muchos documentos, que fue manufacturado. ¿Qué quiere decir que fue manufacturado? Que fue preparado. No hay responsables porque todavía esta misma gente no quiere dar un paso adelante, porque el momento que se dé un paso adelante, pues hay que empezar a cortar cabezas y hay que ver quiénes son los responsables de todo esto. Y entre ellos tendrán que atacar a China. Y habrá que hacer un juicio internacional a China por los desastres, sobre todo económicos, que han causado al mundo, sin mencionar los millones de vidas que ha causado el virus COVID-19 que se salió de control del laboratorio de Wuhan, China. Pero ese es otro tema. Este fue un impulsor, un catalizador de la Agenda 2030 para ver hasta dónde podían someter al ser humano a través del miedo y con un virus inventado, fabricado. Y ahí fue donde muchas de las naciones empezaron a entrar en quiebra. Uno, porque dejaron de trabajar. Otro, a través del miedo, y como todo esto era una agenda que tenía que cumplirse, los gobiernos obligaron a la gente a que no salieran a trabajar. Incluso mucha gente desafió al COVID sin vacunas ni nada y salió a trabajar. Fueron castigados, reprimidos, señalados, insultados, desacreditados, vilipendiados. Pero entonces las economías de los países se comprometieron mucho. Fueron hacia la debacle. ¿Qué hicieron los gobiernos corruptos del mundo en general? Acudieron a más préstamos. Incluso Estados Unidos no se libró de ello. La deuda pública por eso está ya hoy en 38 trillones de dólares. El resto del mundo se ha seguido igual enviciando con la deuda. Ahora tenemos gente que está viendo cómo va a migrar de muchas de las naciones. No tanto por la falta de dinero, sino por la corrupción de sus países. Ahora, ¿esto ha significado que millones de personas tengan que salir? No necesariamente. Por eso le digo, usted vea el plan. Todo esto está provocado y bien orquestado de los últimos 7, 8 años. Todo esto fue preparado y por eso es que los demócratas sabían a lo que se estaban metiendo. No es coincidencia que muchos de los países de tercer mundo, que son de origen islámico, musulmanes, estén buscando estar en países de primer mundo que se supone Occidente tiene la base cristiana. No es coincidencia. Todo esto tenía un propósito. No solo es un reemplazo generacional. El gran reemplazo también es la teoría que usted lo puede encontrar, sino lo que llamamos la irrupción cultural, la desestabilización de lo que llamamos las sociedades-estado. Que esto es lo que al final plantea la Open Society de George Soros. Esta es la sociedad abierta a la que nos quieren llevar. Países confrontados, países en guerras civiles. No son las mismas que conocíamos el siglo pasado. No, o los anteriores siglos. Van a ser otro tipo de guerras civiles, pero están en marcha. Porque la gente no está dispuesta a ceder a que le impongan culturas, religiones que no concuerdan con la suya. Y esto, créanme, todavía pienso que se puede contrarrestar, pero habrá que decirle a la gente que despierte. Lo más grave es saber, como le decía antes de ir a la pausa, hoy encontramos más evidencia de que el gobierno de Joe Biden sabía lo que iba a pasar, porque hasta sus asesores se lo dijeron. Esto de los niños que le mencionábamos antes de ir a la pausa, abandonados o que vinieron sin padres, muchos drogados, todo esto ya lo sabía el presidente Joe Biden y su administración. Kamala Harris y todos los demócratas lo sabían y tenían muy claro lo que iba a pasar. Sin embargo, no quisieron tomar cartas en el asunto. Ahora mi pregunta es, ¿hasta cuándo el pueblo estadounidense va a permitir que sus políticos no tengan ningún tipo de consecuencia por las decisiones que toman?
¿Hasta cuándo vamos a nosotros seguir escuchando y viendo que muchas de estas políticas que son antiamericanas, que son antiestadounidenses, se den aquí, en los Estados Unidos, y que sean elaboradas, promulgadas, precisamente por estos demócratas antiestadounidenses? Peor aún, que todo el daño que le vienen haciendo a esta nación por los últimos 40 años no tenga un solo responsable. La cultura de la consecuencia era muy apetecida en este país porque realmente se castigaba al que cometía un error. Y la justicia era bastante creíble porque su credibilidad era realmente muy alta. Hoy tenemos un avance de esta Open Society que ha invertido millones de dólares en financiar campañas de fiscales y jueces progresistas que siguen viviendo de la manga de George Soros y que están liberando a los más criminales con largo prontuario. Y así estamos andando en el país, mintiéndole todavía a la gente y diciéndole que todo estaba bien, que aquí nada pasaba, que no, que todos los inmigrantes que han venido, los casi 10 millones que han entrado, tal vez más, 12, 14 millones de inmigrantes, todos son buenitos, a todos hay que cuidarlos. Y hay que ser más estado santuario para que a ninguno lo lleven. El problema es que ya tenemos un grave problema. Y esto está enfrentando ya a las familias. Y el responsable, y Joe Biden y el demás séquito de secuaces demócratas, ¿cuándo se van a hacer responsables? ¿Cuándo el país los va a hacer responsables? Habrá que reflexionar también sobre ello. Déjeme cambiar de tema. Hay un informe que sale donde habla sobre un enorme 39% de estudiantes universitarios judíos que han tenido que ocultar sus identidades en un campus, mientras que el 62% dijo que se les ha culpado directamente por la acción militar de Israel en Gaza. Esto es un nuevo informe obtenido. Grupo de derechos civiles Stop Antisemitism, o sea, de alto al antisemitismo, emitió sus boletines de calificaciones de 2025, calificando como 90 universidades abordando la propagación del odio contra los judíos en el campus. 14 escuelas reprobaron el examen, incluidas 2 universidades de la ciudad de Nueva York. Este informe expone una realidad inquietante e innegable. El antisemitismo en los campus universitarios estadounidenses es sistémico y tolerado y en muchos casos facilitado por las mismas instituciones encargadas de proteger a nuestros jóvenes estadounidenses, es lo que declaró Liora Res, fundadora de Stop Antisemitism, en un comunicado. Hablar de esto en los Estados Unidos debe ser vergonzoso. Tendría que serlo. Pero más vergonzoso aún, más grave todavía, creo yo, es que así como se debería estar mencionando que hay un antisemitismo, o sea, contra el pueblo judío, contra los que ejercen la religión judía, no se haga algo parecido con lo que están haciendo con los cristianos. Hoy profesar tu fe es para que te insulten, te desacrediten, te menosprecien. Sí. Hablar abiertamente, como por ejemplo el pasado fin de semana que me llenó de mucha alegría, personas que aman a Jesús en la Casa Blanca cantando una alabanza a viva voz, con mucho orgullo, defendiendo su fe. Esto porque estamos en una administración conservadora. Se lo decía la anterior semana. Uno revisa los videos de la Casa Blanca de Joe Biden, entregada completamente a esta agenda transgénero, agenda de género. Era un circo. Y con el debido respeto que se merecen, o que ni siquiera lo merecen, pero pues porque tenemos el respeto con las personas en general, era una payasada que nada tenía que ver con nuestra tradición cristiana. La Navidad viene de natividad, y la natividad quiere decir el nacimiento de Jesucristo, el Salvador del mundo. Cualquier estupidez que pase de ese concepto de natividad es una payasada y es una falta de respeto. Sin embargo,
ahí tienes a millones de votantes demócratas que siguen pensando que los demócratas están alineados con los valores cristianos. Mentira. No lo es. No lo son. Y a mí me llama mucho la atención que no tengamos constantemente a grupos que estén haciendo este mismo tipo de estudios. Porque si bien es cierto, tenemos que llamar la atención a todos estos grupos antisemitas, que a los chicos, por ser judíos, no les dejen tener una vida tranquila en sus universidades donde van a estudiar. Entonces, y seguramente deben ser todos estos que son Free Palestine. Y mire, curiosamente, todos estos son demócratas. Porque solo en estados demócratas como California, como Illinois, como incluso Filadelfia o California, es donde se ha permitido todo este tipo de manifestaciones pro-Palestina, donde han pintarrajeado nuestros monumentos, han escupido a los policías, les han faltado el respeto a las autoridades. No habían presos, o bueno, una poca cantidad. Debería estar llena las cárceles de esta gente. Más aún si son estudiantes que vinieron con visa, deberían ser deportados, todos, sin excepción. Si tú quieres defender la libertad de Palestina, puedes hacerlo de una forma pacífica. Pero también lo puedes hacer en tu país. No vengas aquí a tratar de hacer o impactar según tus creencias. No, si vas a venir a estudiar, ven a estudiar. Y si vienes a hacer destrozos y desmanes en nombre de un Free Palestine, vete de aquí. Ojalá te persiga el Departamento de Estado y te saque de los Estados Unidos. Si realmente fueras un poco coherente con la búsqueda de la libertad, en un país de la libertad, estarías luchando en contra de la agenda globalista. Estarías luchando en contra de esta Open Society que quieren implementar en el mundo. Estarías en contra incluso de toda esta islamización que se está dando. No estarías a favor de Free Palestine. ¿Cuántos homosexuales, transgéneros crees que sobrevivirían hoy en Palestina? ¿Cuántos? O cualquiera de estas naciones radicales. Vayan a Irán. A ver cuánto duran. Pero no. Siempre el comunista, el socialista, denuncia al capitalismo, denuncia al sistema de vida capitalista y se declara socialista, se declara comunista en países libres como Estados Unidos. Pero no van, en base a la congruencia de su narrativa, no van a ejercer el comunismo en Cuba. No van a pedir permiso para vivir en, ¿cómo se llama? En Corea del Norte. Hasta en la misma China, pues. Vayan a vivir allá. Tan bonitos que se van a ver. Preciosos van a estar. Y si eres LGBT y apoyas a Palestina y tienes la imagen del Che Guevara, por favor, vete a Irán. Ve por allá. A ver cómo te va. Sé congruente con lo que denuncias. Pero nosotros en Estados Unidos, que amamos la libertad, incluso a través de la primera enmienda, incluso hasta protegemos tu libertad de expresión, de expresarte con la vestimenta, aunque te creas mujer y no lo seas, o de expresar tu religión y profesar tu fe, te pedimos respeto. Y si no lo puedes hacer porque eres un fanático, eres inmigrante y tienes visa, vete. No esperes a que te saquen de aquí, sé congruente, vete de acá. Odias los Estados Unidos, vete de acá. Y a la gente que tal vez se ha molestado, a la gente que está indignada por este informe que estamos presentando sobre cómo ha crecido el antisemitismo en las universidades, hagamos también una encuesta, aunque sea, vamos nosotros, vayamos viendo. ¿Y qué pasa con los cristianos? ¿A cuántos se los están acallando, se los están señalando? Porque esto no solamente es aquí, cuando uno dice, ¿no?, que están persiguiendo en Nigeria, que persiguen en Siria, que persiguen en otras partes del mundo. También aquí en los Estados Unidos hay una persecución. Y más de estos radicales que se supone deberían venir como invitados a respetar. No les estamos diciendo que se vuelvan cristianos. Si ustedes son musulmanes, quédense como musulmanes y está bien. Pero no nos vengan a imponer su cultura. A mí qué me importa si tú o tu cultura o tu religión, tu tradición, no permite comer cerdo. Si para nosotros es una tradición, respeta nuestra tradición. Nosotros nos vamos a meter en lo que son tus tradiciones, tu cultura, lo que sea.
Pero eres un invitado aquí en los Estados Unidos. Respeta la tradición occidental. Ahora, seguramente debes tener una animadversión muy marcada por el gobierno sionista de Israel. Ok, pero vete para allá. Ve a hacer tu lucha allá en el Medio Oriente. Sé congruente. Nosotros amamos la libertad. Y amamos la libertad para todos. Y vamos a defender y vamos a morir en la raya por defender esa libertad. Pero si no estás de acuerdo con adaptarte al sistema de acá, pues seguramente es porque no vas a poderte adaptar y seguramente va a ser una infelicidad tu vida. Mejor vete para donde abrazan contigo tu cultura. Pero más importante aún, si vienes de invitado, respeta las tradiciones a las que se supone el resto de la gente está viviendo. Antes de irme, como siempre, permítame leer este extracto de la palabra. Estamos en la segunda semana de Adviento. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cuándo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?» El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Esta es una lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26 en adelante. Tengan un bendecido resto de día. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Y como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la voz.